hermanos, el mensaje de hoy es titulado así: Amor que salva o condena. Y bueno, estamos estudiando el libro de Mateo, lo estamos haciendo domingo tras domingo, y en verdad es una gran bendición estudiar este evangelio de Mateo. Y llegamos a un punto en este pasaje que estamos estudiando, capítulo 23. Y estamos por entrar a una parte que es, muchas gracias, muy interesante, porque es la parte profética, el capítulo 24, y que dentro de 8 días estaremos hablando acerca de eso, nuestro hermano que le toca. Pero hoy vamos a ver una parte interesantísima, hermanos. Es bastante interesante, bastante edificante, y algo que nos va a enseñar muchísimo acerca de la palabra del Señor y cómo es el trato de nuestro Dios para su pueblo y para nosotros, su iglesia. Dice allá Mateo 23, versículos 34 al 39. Les invito a que abran la escritura, hermanos, y leamos para que vayamos poniéndonos en contexto acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, dentro de lo que es perdón, se me fue la pantalla. Listo. Dentro de lo que es la literatura española, hay una obra muy conocida que escribió José Zorrilla, un escritor español. Y bueno, este escritor escribió una de sus obras más famosas, como lo es Don Juan Tenorio. Esta obra que él escribió relata acerca de un hombre, Don Juan, como un hombre que pues era un truán verdaderamente. Y sin embargo, cuando pasa el tiempo y avanza la obra, vamos viendo que llega hacia el final de sus días y prácticamente está corriendo el reloj de su vida, y está por caer el último grano de, de lo que es su vida, y él está ante la condenación prácticamente del infierno. Y él entonces hace la declaración que tiene más sentido en toda su vida. Y dice así, esta parte de lo que él habla, dice: suéltala, que si es verdad que un punto de contrición da a un alma la salvación de toda una eternidad, yo, santo Dios, creo en ti. Si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita. Señor, ten piedad de mí. Les decía, no es extraño ver que en el arte y la literatura de aquella época,
la presencia mayoritaria del amor divino, ensalzado frente al siempre denigrado amor humano. Y es así que una de las lecciones de esta obra Don Juan, es que él, al renunciar al infierno, lo que realmente hace es estar renunciando a sí mismo. Y bueno, hermanos, después de leer el texto bíblico de esta porción que leímos y de leer este verso de José Zorrilla, nos encontramos ante un cuadro de salvación y de condenación. Pero ¿cuándo es que ocurre lo uno y que ocurre lo otro? De tal manera que mucha gente no entiende y se pregunta lo siguiente. Creo que me está fallando un poquito la pantalla, pero bueno, espero que se vea bien. Y es esta pregunta: si Cristo es amor, ¿por qué condena al hombre? Y nosotros, como vamos a ver a continuación, a través de la experiencia de la nación judía, veremos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien condena y salva por medio de la mayor muestra de amor hacia toda la humanidad. Así entonces, hermanos, vamos a desarrollar los siguientes puntos. A continuación, veremos el clímax de la condenación de los líderes de Israel. Vamos a ver el lamento del rey, el amor que condena y el amor que salva. Así, hermanos, durante estos últimos 2 domingos hemos visto las acusaciones que Jesús hace a los escribas y a los fariseos como líderes espirituales del pueblo judío. Y así entonces llegamos al clímax de dichas acusaciones. De hecho, son palabras muy fuertes, muy escandalosas y acusadoras, tanto que incluso muchos estudiosos de la Biblia se preguntan si realmente Jesús dijo estas palabras tan fuertes. Ellos dicen es que el mensaje del Señor Jesús fue fue únicamente un mensaje de amor. ¿Cómo es posible que él haya dicho estas palabras tan fuertes? Pero si vemos con atención, si analizamos, veremos dentro de estas palabras, dentro de todo esto, vamos a ver un amor maravilloso, así como cantábamos hace un rato. Maravillosa es la gracia de nuestro Dios. Allá en Mateo 23, 34, primer versículo que vamos a ver, dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esa palabra, la primerita, por tanto, significa por esta razón, y es una frase que conecta la idea anterior con la idea que viene a continuación. ¿Recuerdan lo último que vimos hace 8 días, el último versículo, el capítulo 33? ¿Qué les dice el Señor Jesús a aquellos líderes religiosos? Él les dice: generación de víboras, generación de víboras. Y les dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y por qué se los dijo? ¿Por qué les dijo esto el Señor Jesús a aquellos hombres? Bueno, entre otras cosas, porque los está acusando de hipócritas. Él los está acusando porque ellos dicen que si hubieran estado en el lugar de sus padres, ellos nunca hubieran sido cómplices al matar a los profetas que les habían sido enviados. ¿Se dan cuenta, hermanos, la hipocresía de aquellos hombres? Dicen: nosotros, si hubiéramos estado allí, no lo hubiéramos hecho, ¿verdad? No se dan cuenta que ellos iban a hacer exactamente lo mismo. Iban a hacer lo mismo, y el Señor Jesús les está diciendo, en primer lugar, que ellos, para empezar, están reconociendo que son hijos
de aquellos que mataron a los profetas. Y en segundo lugar les dice que son igualitos a ellos y les dice, ustedes llenan la medida de sus padres. Es decir, son exactamente iguales. Entonces el Señor Jesús está haciendo ese por tanto, o está diciendo ese por tanto, para ligar eso último con esto que les va a decir a continuación. Él les dice, he aquí. Esa palabra, he aquí, es una llamada de atención. Él les está diciendo, ojo, pongan atención, miren con cuidado. Y Él está diciendo, yo os envío. Él está diciendo, yo mismo y no otro. Y Él también está diciendo, yo los estoy enviando, yo los estoy comisionando. Y solo como un paréntesis, hermanos, para que veamos una cosa muy importante en esta palabra cuando el Señor dice, yo mismo os envío. Si nosotros vamos al pasaje paralelo que está ya en Lucas, capítulo 11, versículo 49, en donde se dicen estas palabras exactamente y a los mismos hombres, en Lucas dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. Allá en Lucas está diciendo la sabiduría de Dios. Literalmente, ¿qué está diciendo Lucas? Que Dios mismo es el que envía. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Yo mismo y no otro. ¿Qué nos está dejando ver? La deidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Ahora bien, hermanos, esto de que Él está enviando, yo os envío, es una palabra que está en presente continuo. Yo les estoy enviando en este momento. ¿A quién está comisionando el Señor Jesucristo? Esto es muy, muy interesante, hermanos. Es algo, creo yo, impresionante. Es algo histórico. Cuando el Señor Jesús está diciendo, yo les estoy enviando. ¿Por qué? Aquí quisiera que pusiéramos mucha atención. Está uniendo el Señor Jesús la dispensación anterior de su pueblo con la dispensación de la iglesia. Él dice, yo mismo les estoy enviando ahora les estoy enviando. ¿A quién está enviando el Señor Jesús? Él les dice que está enviando a sus profetas. Él está enviando a sus profetas y Cristo contempla la misión futura de los apóstoles como testigos de su resurrección. Y cada título que el Señor Jesús va a mencionar aquí no está por demás, ¿verdad? Tiene un significado. Esos profetas que el Señor Jesús está enviando son hombres que son exactamente como los profetas del Antiguo Testamento, a quienes los sanguinarios padres de estos hombres a los que les está hablando, y que el Señor Jesús en el versículo 15 les dice, hijos del Gehenna, ¿verdad? Del infierno. A ellos, estos profetas del Nuevo Testamento, eran los proclamadores del mensaje cristiano. Y hablo en pasado, eran los proclamadores, porque nosotros lo sabemos, hoy en día mucha gente se denomina profeta, ¿no? Y se denomina apóstol, pero el Señor Jesús, como veremos, Él comisionó a estos profetas y les decía, eran proclamadores del mensaje cristiano. Estos hombres recibían revelación directa de parte de Dios y la proclamaban en el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran estos profetas? Los apóstoles mismos. Él también luego dice, a los sabios les enviaré sabios, esos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, esos hombres que proclamaban dicha sabiduría en los lugares más lejanos.
Y quizás cuando el Señor Jesús está hablando aquí de hombres sabios, saben a quién se está refiriendo, y nosotros que ya conocemos la historia posterior, pudiéramos decir que se estaba refiriendo a aquel Felipe, aquel Esteban. ¿Recuerdan a Felipe cuando va en el camino y le enseña a un etíope y le dice, ¿entiendes lo que lees? Él era un hombre sabio, era un hombre que le explicaba la escritura a este hombre que no le entendía. ¿Recuerdan a Esteban? Esteban que dice allá en Hechos capítulo 6 que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y ahí mismo en el versículo 10 dice que los hombres, los religiosos de Israel, no podían resistir ¿qué? La sabiduría y el espíritu con el que Esteban les hablaba. Eran hombres sabios. Finalmente, el Señor les llama gramateis o escribas. Esto es muy interesante, hermanos, porque estos escribas a los que el Señor está enviando son la antítesis misma de los fariseos y de los escribas. Son los escritores y los expositores del Evangelio del Nuevo Pacto. Sabíamos que los escribas eran los encargados de copiar las Sagradas Escrituras. Aquí es muy probable que se refiera al hecho de que Dios soberanamente iba a despojar a esos escribas del Antiguo Testamento de su cargo como los custodios de las Sagradas Escrituras y los iba a poner en su lugar a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Y eso lo podemos ver con los libros de la Biblia, ¿no es cierto? Los libros del Nuevo Testamento, ¿por quién están escritos? Por los apóstoles, en su gran mayoría, por el apóstol Pablo, en todas esas cartas, el apóstol Juan. Y bueno, esto es muy, muy interesante. Pero, ¿qué iban a hacer los líderes religiosos a los que el Señor Jesús les está hablando y que ellos decían que ellos no iban a hacer nada igual a sus padres? Dice la Escritura que los iban a matar y los iban a crucificar. Y ciertamente así sucedió. Esos embajadores del Señor sufrieron diferentes maltratos de parte de los dirigentes religiosos. Y el texto bíblico dice que algunos sufrirían incluso la muerte. Esta palabra del Señor que está hablando aquí en un futuro, se le llama un futuro indicativo, quiere decir que sus vidas iban a ser quitadas de manera violenta, como en el caso de Esteban. Incluso otros iban a ser crucificados. La muerte de cruz, pues, estaba reservada para los criminales incorregibles, no sin antes haberlos sometido a un castigo físico. Dice el Señor, a algunos los van a azotar en vuestras sinagogas. Y bueno, si la muerte por crucifixión que era aplicada por los romanos, ellos iban a castigarlos, ellos los podían azotar, como lo dice el apóstol Pablo. Él dice que incluso fue azotado en 5 ocasiones. Y bueno, otros de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo no sufrieron la muerte, pero fueron perseguidos. Y él dice, de ciudad en ciudad. Así pues, el Señor señala 2 grupos, los que van a morir y los que van a sufrir persecución. Pero ¿saben en ambos casos cuál es el motivo? Pues es la oposición de los dirigentes religiosos a las personas de Cristo y sus enseñanzas. Ellos quieren callar la voz de Cristo a toda costa. Ellos van a rechazar la luz que vino. Jesús acusa directamente a los escribas y en el versículo 35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar.
Aquí hay una enseñanza muy importante, hermanos, porque el juicio de Dios se revela contra todos aquellos que están en contra de su plan divino y sobre ellos va a venir un juicio. Y algo que nos debe quedar muy claro, hermanos, es que la justicia de Dios no es como nuestra justicia, no es una justicia superficial. Aquí hay algo muy importante. Si se dan cuenta, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre que se ha derramado. ¿Por qué iba a venir sobre ellos toda la sangre que se había derramado antes? ¿Por qué les está imputando esto el Señor Jesucristo a aquellos hombres si ellos ni siquiera habían nacido cuando todo esto sucedió? El Señor les está diciendo desde Abel hasta Zacarías. Obviamente ellos no habían estado allí cuando Caín mató a Abel. Incluso ellos no habían estado ahí cuando Zacarías es muerto cerca de los atrios del templo. Él está diciendo, el Señor Jesús, ustedes son culpables de eso. Y es que la justicia de Dios, les decía, hermanos, es más que rendir cuentas por los crímenes individuales. Esto es bien importante. Cada crimen, y esto nos debe quedar muy claro, cada crimen que se repite por los mismos motivos es una culpa que se retrocede desde el principio. ¿Cómo lo podemos entender entonces? Cada crimen que en esencia es el mismo y se ha cometido con anterioridad, se nos imputa como propio. Eso es algo impresionante. Eso es algo que cuando lo estaba estudiando y lo estaba tratando de comprender, me deja caer un peso encima muy grande. Porque no solamente soy responsable de mis actos y de mis pecados y de mi culpa, sino de una culpa que se repite desde el inicio. Y el Señor menciona el comienzo de la injusticia humana con el asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Y dice la Escritura, ¿por qué fue que asesinó Caín a Abel? Allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque tenía celos de su hermano, porque su hermano hacía obras justas y las de él eran malas. ¿Se dan cuenta lo que están haciendo estos líderes religiosos? Van a matar al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por celos, por envidia, porque sus obras eran malas. Ellos pertenecen a la misma casta de Caín. Los antepasados de los escribas y de los fariseos habían perseguido a los profetas de Dios por la misma razón que Caín mató a Abel. Ahora, es algo importante, hermanos, que notemos que dentro de la justicia de Dios, si pudiéramos nosotros llamarle la justicia negativa y la justicia positiva, hay una justicia que es positiva. ¿Se dan cuenta cómo está declarando el Señor a Abel? Dice, Abel, ¿el qué? Abel el justo. ¿Por qué le dice Abel el justo? Creo que lo podemos nosotros entender en un sentido forense. Quiere decir que el Señor declara justo a Abel porque él creyó en Jehová su Dios. Y eso nosotros lo podemos ver allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde se nos habla de los héroes de la fe. Ahí dice que Dios declaró justo a Abel porque él creyó. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque el rechazo, el pecado condena, pero la fe es aplicada como justicia. Ahora, el otro caso que menciona el Señor Jesús de aquel Zacarías, hijo de Berequías,
Este Zacarías probablemente fue uno de los últimos mártires del Antiguo Testamento. Y esto es también muy interesante. La verdad es que es impresionante cuando el Señor Jesús habla y cuando el Señor Jesús nos enseña tantas cosas. Él está hablando de Abel y de Zacarías. ¿Por qué nos imaginamos que él menciona a Zacarías, que fue de los últimos mártires? Bueno, si nosotros estudiamos un poco y podemos ver que la escritura hebrea, su primer libro es el Génesis y el último es Crónicas. ¿Y dónde vamos a encontrar la historia de Zacarías? En Crónicas. El Señor Jesús le está diciendo desde el principio hasta el final de lo que ustedes conocen. Y ese hombre Zacarías, dice hijo de Berequías, al que ustedes mataron en el altar prácticamente. Ese Zacarías, si nosotros vamos a Segunda de Crónicas, hay un poquito de problema. De hecho, hay muchos que van en contra de la escritura y dicen, no, ahí hay un error, ¿verdad? Porque si vemos a aquel Zacarías, allá en Segunda de Crónicas, ahí dice que era hijo de Joiada, no era hijo de Berequías, como el Señor Jesús está diciendo, ¿verdad? Y es ahí donde se empiezan a dar a veces muchas explicaciones de quién era realmente este Zacarías. Algunos dicen, es que el Señor Jesús está hablando proféticamente de otro Zacarías. Es que algunos dicen el copista le añadió, porque en Lucas, si nosotros nos damos cuenta, en Lucas no aparece que diga Zacarías hijo de Berequías, nada más dice Zacarías. Dice, entonces alguien ahí, el copista, le añadió, ¿verdad? Le añadió hijo de Berequías. Pero bueno, hay muchas formas de que nosotros podamos explicarlo. Uno de ellos, pues, es por toponimia. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente su abuelo de Zacarías era Berequías y su padre era Joiada. Y sabemos que en aquellos tiempos, si el abuelo vivía todavía, se decía hijo de él, ¿verdad? No era hijo propiamente de su padre al decirlo, sino todavía de su abuelo, ¿no? Incluso eso de toponimia es hablarle por sus rasgos, ¿no? Hijo de, ¿verdad? Y bueno, realmente lo que el Señor Jesús está diciendo entonces es que ellos son culpables desde el principio hasta el final. Y ese hombre Zacarías también es algo impresionante cómo fue muerto, ¿no? Ese hombre Zacarías, hijo de Joiada, así rápidamente, hermanos, la historia es que Joiada salva al rey Joás de una muerte inminente, porque Atalía, que por cierto es una mujer que gobierna, quiere acabar con la casa de David. Y si ponemos mucha atención, si Atalía hubiera cumplido con matar a Joás, hubiera exterminado la descendencia de David. Y eso era algo que quería Satanás, acabar con toda la descendencia de David para que no viniera el Mesías. Pero bueno, ese hombre Joiada salva a Joás cuando él era pequeño de esa muerte, pero resulta que cuando crece este hombre Joás y es rey, hay un momento en que él está haciendo cosas inadecuadas y viene Zacarías y delante de todo el pueblo dice, ustedes están quebrantando los mandamientos, ustedes están dando la espalda a Dios y por eso el Señor los va a abandonar. ¿Y saben qué hicieron? Lo tomaron ahí cerquita de los atrios, en el patio del templo, y lo apedrearon y lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? Porque eso es algo que estamos viendo ahorita, ¿no? Porque el Señor le está imputando esa culpa. ¿Por qué lo mataron? Porque no soportaron la reprensión de Zacarías. Él les dijo, no están haciendo bien, están quebrantando los mandamientos. Ahora estos hombres, ¿qué están haciendo? Van a crucificar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no van a soportar la reprensión. No van a soportar esto que el Señor Jesús les está diciendo, generación de víboras. Él les está diciendo y los está acusando por muchas cosas que ellos estaban haciendo.
Creo que, bueno, vale la pena que meditemos un poco en aquellos líderes religiosos. Creo que lo hemos hecho en estos últimos dos mensajes, pero la verdad es que el Señor les dice hipócritas y les dice ciegos, guías de ciegos. Y a mí me causa, pues no sé, un sentimiento entre un poco de coraje y un poco de lástima, de tristeza, el ver cómo estos hombres no se arrepienten de sus obras, cómo no se arrepienten de esto que están haciendo. Pero cuando pensamos eso, que ellos eran ciegos, que tenían su corazón endurecido, me pongo a pensar cuántas veces muchos de nosotros tenemos esa misma ceguera, una ceguera espiritual, una dureza hacia hacer la voluntad de Dios. Y me recuerdo de un hombre que pues era miope, bastante miope, ¿no? Se quitaba los lentes, no veía nada. Pero pues él se decía que era experto en arte, ¿no? Y una vez que lo invitan a una galería de arte, él va, obviamente, para emitir su opinión, pero se le olvidan sus lentes y pues no veía nada. Aún así se pone a externar su opinión y ante un cuadro completo, de cuerpo completo, él empieza a decir, no, 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 esta obra no está bien, miren, ese hombre que está ahí es un hombre andrajoso, se viste muy mal, qué mal gusto. Y empieza a criticar y criticar aquella obra hasta que su esposa viene y se lo lleva y le dice despacito, oye, estás parado frente a un espejo. Eh, es esa clase de ceguera la que muchas veces nosotros tenemos y aún así emitimos juicios y decimos, y a veces nosotros nos ponemos a criticar a aquellos hombres y cuidado porque podemos caer en lo mismo de aquellos fariseos que decían, nosotros si hubiéramos estado en su lugar no lo hubiéramos hecho, nosotros no hubiéramos sido cómplices. Nosotros pudiéramos decir hoy, yo tampoco lo hubiera hecho, ¿verdad? Yo no hubiera hecho lo mismo que aquellos hombres. Pero bueno, por si alguna duda les quedaba a los fariseos y a los escribas de aquella época, por si alguna duda les quedaba de cuándo iba a suceder esto, que el Señor les está diciendo, recuerdan, les dice, por tanto, por esta razón va a venir sobre ustedes toda la sangre justa, desde Abel hasta Zacarías, pero él cuando se lo está diciendo, ahí en el versículo 36 dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La justicia de Dios en su carácter retributivo iba a caer sobre aquella malvada generación. De hecho, el texto griego es muy enfático cuando dice sobre la generación, es decir, sobre esta generación, esa generación que rechazó al Mesías y que también persiguió a los mensajeros del Señor. Incluso aún hoy en día podemos ver cómo Israel vive en esa ceguera que yo les decía, es una ceguera judicial y su rebeldía aún hoy persiste tal como ocurrió en los días de Jesús. Recordemos lo que vimos hace 8 días en el versículo 32. El Señor incluso les insta con mucha ironía a decir y les dice, completen la obra maligna de sus padres, de sus antepasados. Y enseguida, con palabras muy fuertes y muy enfáticas, aunque si bien tristes, Jesús les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esa es una pregunta retórica. ¿Cómo escaparéis del infierno, de la condenación del infierno? Eso no tiene una respuesta, pero si pudiéramos nosotros responder a esa pregunta retórica de nuestro Señor Jesucristo, es que ellos definitivamente no podrían escaparse. Que una vez que han rechazado al Mesías, no tienen otra escapatoria. Ellos están
condenados a pasar la eternidad en el infierno. Ese es algo muy triste, hermanos. Es algo verdaderamente lamentable que el liderazgo no se arrepienta. El liderazgo, en este caso de Israel, haya rechazado al Mesías, sabiendo ellos, sobre todo, la Escritura y sabiendo que Él era el Mesías. Ellos, de hecho, fueron reprendidos muchas veces antes, pero ni aún así se arrepintieron por más advertencias que tuvieron. Ahora es algo importante, hermanos, porque vamos a pasar a un punto donde ya no solamente se les está hablando a los líderes religiosos, se le habla a toda la nación. Y si a veces nosotros tenemos esa tendencia de criticar el liderazgo, sepamos, hermanos, que nosotros también somos culpables cuando no sabemos discernir sobre el liderazgo al cual nosotros estamos siguiendo. Creo que algo que ilustra muy bien esto es aquellos juicios de Nuremberg. Sí, se han escuchado de eso, ¿no? De aquellos que son juzgados por el holocausto judío que ocurrió y que a muchos de los líderes son enjuiciados, pero otros tantos son enjuiciados también. Ellos decían, pero yo qué culpa tengo si yo nada más recibía órdenes, yo solamente hacía lo que me pedían. Sí, pero el Señor Jesús nos ha dado un juicio, un sentido común. Y es nuestra responsabilidad discernir sobre lo que es bueno y lo que es malo. Si seguimos o no seguimos a unos líderes que son malvados, que son infieles. ¿Recuerdan lo que alguna vez les decía en otra predicación? A veces nosotros solamente seguimos a la gente, ¿verdad? Decía de un dicho mexicano, ¿verdad? Que a dónde va Vicente, pues a dónde va la gente. ¿Por qué? Porque actuamos en consecuencia de donde va la mayoría, pero en muchas de las ocasiones históricamente nos damos cuenta que la mayoría se equivoca. Y viene una parte, les decía, muy interesante, pero también a mí me parece un poco triste, muy triste. De hecho, dice así, versículo 37, y es el punto número 2 que vamos a desarrollar, es el lamento del rey. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los apóstoles, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esto es muy triste, hermanos, porque estamos viendo al Señor Jesús lamentarse por toda la población que había allá en Jerusalén. Y algo importante, hermanos, es que el Señor Jesús aquí es que Él está en el templo. Él está haciendo su última aparición pública en el templo. A veces cuando, no sé si ustedes lo han visto, cuando vemos este relato de lamento del Señor sobre Jerusalén, casi siempre lo pintan sobre un monte, ¿no? Y Él solito y lamentándose sobre Jerusalén. No, Él lo está haciendo en un discurso público allá en el templo. Y Él tiene un desahogo de tristeza dirigido a la ciudad de Jerusalén, porque ¿saben qué era la ciudad de Jerusalén? Era la capital, era el corazón y el centro de la nación de Israel. Allí en Jerusalén se encontraba el templo que era símbolo del espíritu y de la actitud de la nación como un todo. Jerusalén probablemente signifique casa de paz. ¿Y saben lo que estaba sucediendo en Jerusalén? ¿Saben lo que había hecho la gente en Jerusalén? No solamente los líderes habían rechazado a Jesús, también el pueblo
prefirió seguir a esos líderes que a su Salvador. Y es impresionante porque Israel había esperado por siglos la venida de su Mesías. Lo había esperado mucho tiempo y cuando finalmente vino, ellos le dieron la espalda. Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor. La repetición de una palabra como lo está haciendo el Señor Jesús, eso deja ver una gran emoción. Pudiéramos nosotros llamarle un patetismo insondable. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús está asombrado, sumamente asombrado por la actitud que ha tomado su pueblo en esta visitación que él ha tenido, en esta venida que él ha tenido. La repetición de una palabra ahí en la Escritura nos muestra un énfasis, ya sea de tristeza, de indignación o el asombro hacia una determinada actitud. De hecho, podemos ver algunos ejemplos en la Escritura. Para recordar rápidamente, allá en Primera de Reyes 13:2, un profeta, dice la Escritura, le dice a Jeroboam, cuando él estaba ofreciendo incienso, fuego extraño, él dice: altar, altar. Y Jeroboam, cuando ve que este profeta le está reprendiendo, quiere tocar al profeta y recuerdan lo que pasó. Se le seca la mano y dice que el altar se parte en dos. Altar, altar. Lucas 22:31, en la ocasión próxima que Pedro va a negar al Señor Jesús, él le dice: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O aquella expresión tan triste del rey David, cuando su hijo Absalón es muerto, su hijo rebelde que quiere quitarle el trono, pero cuando muere, David dice: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? O en Jeremías 22:29, no solo 2 veces, 3 veces el profeta está diciendo: tierra, 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 oye palabra de Jehová, oye, escucha Jehová. La repetición de una palabra denota ese gran énfasis. Y el Señor Jesús está haciendo ese énfasis hacia la ciudad de Jerusalén. El Señor Jesús ya ha dicho que los líderes son culpables y ahora todo eso se va a extender hacia toda la nación. Pero ¿de qué era culpable la nación? El Señor Jesús, ¿recuerdan cómo les dice? Jerusalén, Jerusalén, ¿que qué? Que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Esto no solo los líderes, sino el mismo pueblo lo ha hecho de manera no solo repetitiva, sino de una manera sistemática. Y el clímax va a ser esa misma semana en la que el Señor Jesús está diciendo estas palabras, porque Él va a ser crucificado por aquella nación, por aquel pueblo, con un sentido de profunda tristeza. Y yo más bien veo no una actitud acusatoria del Señor Jesús, sino una actitud de tristeza. Y Él describe esa historia pecadora de su pueblo. Era una historia de violencia, de homicidio, de incredulidad, de desafío a los designios de Dios, pero el Señor nunca deja de acordarse de su pacto. Él no se olvida de su ciudad, aunque le dice: tú eres la matadora de profetas, tú eres la apedreadora de los que te son enviados. Y el Señor Jesús, a pesar de tan duro tono con el que le está hablando a toda aquella nación, podemos ver cómo Él deja ver en lo siguiente, en esta parte B del versículo 37, una gran compasión, una gran misericordia hacia su pueblo. Dice la parte B de este versículo 37, cuántas veces
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Hay muchas cosas sorprendentes en esta frase que el Señor Jesús está diciendo. En primer lugar, cuando Él dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿No les parece que a veces las tomamos así muy rápido cuando las leemos? Pero si alguien nos dijera, ¿cuántas veces los quise juntar a todos? ¿Cuántas veces quise juntar a México? Digamos, ¿quién lo está diciendo, no? ¿Lo está diciendo el presidente o quién lo está diciendo? Porque creo que sería algo muy, muy ridículo que un simple hombre sugiriera juntar a todo un pueblo, ¿no? El Señor Jesús tiene el poder para hacer semejante declaración. Quise juntar a tus hijos. En segundo lugar, es muy llamativo porque el Señor Jesús está expresando su deseo. Fíjense que hay que hacer una separación. No quisiera que nosotros nos fuéramos aquí en el tema del mensaje, porque hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que incluso se pudieran discutir. Yo estaba leyendo incluso a Spurgeon, que decía, en este pasaje, dice, se encuentra mucha carne, ¿no? Mucha carne para los que son detractores, incluso para muchas diferencias, incluso hasta doctrinales, ¿sí? Acerca de la predestinación, acerca de la soberanía de Dios. Hay muchas cosas y decía Spurgeon, bueno, pero vamos a dejar esa carnita para los perros, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar aquí del amor de Cristo. Y bueno, ciertamente, hermanos, el Señor Jesús está expresando un deseo, no lo que es una voluntad definitiva del Señor Jesucristo, porque ante los designios de Dios nadie se puede resistir. Este es un deseo del Señor Jesús. ¿Cuántas veces los quise juntar? ¿Cuántas veces? Es muy poco probable que se refiera solamente a esta visitación del Señor Jesús, a las veces que Él recorrió Jerusalén. Lo más probable puede ser, y eso es muy interesante, es que Él se refiera a todas las veces que Él ministró a la nación, incluso como el ángel de Jehová antes de su encarnación. Y bueno, en tercer lugar, el peligro del que quiere el Señor Jesús proteger a la nación es un peligro inminente. Es una situación amenazante que estaba a punto de caer sobre esta ciudad. Jesús va a describir con una gran ternura esta ilustración, como la gallina junta sus polluelos. Ahora que estaba leyendo, me entró curiosidad para saber un poco acerca de las gallinas, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que cuando a alguien le dicen gallina, pues el otro se ofende, ¿verdad? Como gallina, ¿no? No, yo no soy gallina y bueno, gallina se usa a veces como símbolo de cobardía, pero ¿saben? Las gallinas es uno de los animales más valientes cuando se trata de defender a sus hijos. De hecho, se dice que posee hasta cierto grado de inteligencia la gallina. Dice que tiene incluso una percepción aérea del espacio. Es decir, que puede estar haciendo una cosa, pero puede estar sabiendo lo que viene o lo que se aproxima por allá en las alturas. Y el Señor Jesús está haciendo esa ilustración de Él. ¿Cuántas veces quise como la gallina que junta sus polluelos? Es algo irónico, hermanos, porque ¿de qué defiende el Señor Jesús como la gallina sus polluelos? De depredadores que hay, naturales, del halcón, del águila. Incluso hay muchas referencias en la Escritura al águila también. El mismo Moisés en su cántico hace referencia al águila que echa sobre sí a sus polluelos. Pero les decía, es algo irónico porque ¿saben quién se representaba con el símbolo del águila? El Imperio Romano. El Imperio Romano utilizaba el águila
para representar su poder. Y es irónico porque ¿saben lo que pasa en el año 70? Apenas unos 37 años después de esto que estamos viendo, Roma va a agarrar por sorpresa a sus polluelos, va a venir sobre la nación de Jerusalén. Y eso es sumamente lamentable, hermanos. Creo que eso lo vamos a ver dentro de 8 días, pero si ustedes pueden leer aquello que sucedió en el año 70 cuando la ciudad de Jerusalén fue sitiada y cómo los relatos de Flavio Josefo hablan acerca del sitio en Jerusalén, es lamentable cómo ocurrió, la gente muriéndose de hambre dentro de la ciudad. Y los mismos líderes judíos, incluso dice que acababan con los graneros de comida. Muchos dicen que pudieron haber sobrevivido años al sitio de Roma, pero solamente duraron unos meses y murieron y fue destruida la ciudad y fue destruido el templo. Todo esto vino porque ellos no tenían la protección de Dios. ¿Cuántas veces quiso el Señor Jesús cubrirlos? Pero ellos no quisieron. Es algo muy llamativo estos dos verbos, quise y no quisiste. Yo quise cuidarte, pero tú no quisiste. Es la evidencia de un rechazo pensado. Es un rechazo intencional. A propósito, con todo lo que eso implicaba, ellos lo rechazaron. Por eso el Señor Jesús se lamenta. Pero ahora viene esta frase, dice: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿A qué se refiere cuando el Señor Jesús dice: ustedes no quisieron la protección y aquí vuestra casa es dejada desierta? Muchos dicen que se refiere a Jerusalén, otros dicen que se refiere al templo, que es la parte más probable. Pero saben seguramente a qué se refiere, porque eso que va a ocurrir con el templo y con Jerusalén es hasta el año 70. El Señor está diciendo: he aquí, ¿recuerdan esa palabra he aquí que vimos hace un rato? He aquí, ojo, atención, cuidado, alarma, vuestra casa es dejada desierta en este momento. El Señor Jesús va a salir del templo y no va a volver. La Shekinah, que es la gloria de Dios, ha abandonado a Israel. De aquí en adelante, la religión judía solo va a ser eso, una religión vacía, sin sentido. La gloria de Dios ha abandonado al pueblo. Pudieran ellos haber escrito en las columnas: y Cabod, la gloria de Dios nos ha dejado. Eso es muy, muy triste cuando el Señor se aparta. ¿Y el Señor se aparta porque Él así lo quiere? No. ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando? Esto es muy similar a lo que ocurre con el Evangelio, hermanos. ¿Cuántas veces se predica el Evangelio? ¿Cuántas veces se hace el llamamiento a la gente y se le muestra el amor de Cristo al morir en la cruz y venir a darnos esa salvación, a darnos ese consuelo, a darnos esa protección del enemigo? Pero no queremos, no resistimos. Y es evidente que el Señor Jesús le está diciendo: vuestra casa es dejada sola. El amor de Dios se cansó de rogar. Ustedes lo rechazaron. Luego entonces la condenación ya la tenían. ¿Sí sabemos eso? No es que se les haya imputado apenas, es que nosotros tenemos esa naturaleza pecadora desde que nacemos, y nosotros desde que nacemos estamos condenados.
Pero cuando el Señor Jesús nos quiere juntar, cuando el Señor Jesús quiere que nosotros vengamos a Él y le rechazamos, nos quedamos con nuestra condenación. Pero si nosotros venimos a Él, si nosotros aceptamos esa invitación, Él es todo amor y nos está esperando con los brazos abiertos para darnos su salvación. Último versículo, parte final, dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí hay profecía, hermanos. Porque os digo que desde ahora no me veréis. El Señor Jesús les está diciendo: desde hoy no me van a ver. Desde hoy no hay un acto público más. A partir de aquí el Señor Jesús, esto lo está diciendo entre el día martes y día miércoles, y Él va a ser crucificado el día viernes. Él no va a tener un acto público de aquí en adelante. Lo que va a decir en adelante se lo va a decir solamente a sus discípulos. Ya no se los va a decir a todo el pueblo. Se acabó. Desde ahora no me van a ver. Y parece una frase condenatoria, una frase muy fuerte, decir ya no me van a ver. Pero fíjense en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice la siguiente palabra: hasta. Y ese hasta es una esperanza. Es otra vez la muestra de su amor. Ya no me van a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ocurrir eso, hermanos? ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando la nación judía reciba la segunda visitación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, cuando lo dice la palabra así, que van a pasar aquellas 70 semanas que están escritas allá en Daniel 9, y el Señor Jesús vendrá a su pueblo. Y dice su palabra allá en Jeremías que todo el pueblo va a creer en el Señor. Y hay una gran esperanza para la nación de Israel, pero no sin antes haber pasado una gran tribulación. ¿Saben lo que ha ocurrido con la nación de Israel desde que la gloria de Dios fue quitada? No solamente aquello tan terrible que ocurrió en el año 70, donde dice Flavio Josefo que murieron más de 1,000,000 de personas. Algunos dicen es una cantidad exagerada, fueron unos 250,000. ¿Saben lo que es eso? Para unos meses solamente de invasión. Lo que ha pasado la nación judía en el Holocausto, donde más de 6 millones de judíos murieron. Todo lo que ha pasado en estos años de historia es un periodo de disciplina divina para la nación de Israel. Pero les dice, hasta que venga, va a haber una segunda venida. Y entonces su pueblo se va a arrepentir. Y entonces su pueblo le va a reconocer. Y el pueblo va a decir, ahora sí quiero estar bajo tus alas. Ahora sí quiero estar bajo el cobijo del amor de Dios. Hermanos, cuando eso suceda, cuando el Señor venga por segunda ocasión, dice la Escritura que todo ojo le verá y que toda rodilla se doblará delante de Él, toda rodilla. Y saben, aún así va a haber mucha gente que no va a creer en Cristo, pero toda rodilla se doblará y se va a doblar para condenación o para salvación. El amor de Cristo, hermanos, es un amor que salva, pero si le rechazamos, estamos condenados para toda la eternidad. ¿Recuerdan lo que decía José Zorrilla en aquel poema? Y mi maldad es tan grande, parafraseándolo, tu amor es infinito, es mucho más grande. Aún en la condenación que Él está haciendo de los líderes y del pueblo mismo, el Señor deja ver su gran amor, amor maravilloso, una gracia maravillosa.
Terminando, hermanos, Dios es amor y también es justo. Jesucristo te ama tanto que te advierte de que hay un juicio. Te dice por qué estás condenado. Te da tiempo para arrepentirte. Él quiere que tú vengas a refugiarte bajo sus alas. Pero si tú decides rechazarlo, la condenación es segura. De cualquier día, de cualquier forma, el día vendrá cuando Él por segunda ocasión venga y toda rodilla se doble ante Él y le reconozca como el Señor, ya sea para condenación o para vida eterna. Si alguien no ha aceptado esa invitación de amor de parte del Señor Jesús, si alguien de los que nos está viendo no ha recibido esa invitación del Señor Jesús, por el contrario la ha rechazado una y otra vez, sepa que el Señor nos da el tiempo suficiente para arrepentirnos, para reconocer que somos pecadores, que a nosotros se nos imputa el pecado desde el principio de la humanidad, porque las obras de Caín, como dice la Escritura, eran injustas como lo son las nuestras. Pero Él nos da tiempo suficiente para arrepentirnos y Él nos está llamando con un gran amor, como la gallina que quiere juntar a sus polluelos. Es algo antinatural que cuando la gallina llama a sus polluelos, ese polluelo se vaya. Eso es antinatural. ¿Por qué nosotros entonces, cuando el Señor nos llama, lo rechazamos? Aún es tiempo, si no lo has hecho. Aún es tiempo.